Bueno, ahora va a continuar mi amigo el maestro Daniel Mancini. Te mando un fuerte abrazo, Daniel. Gracias, Eduardo. Y de hecho, Daniel, además te quiero agradecer a los pacientes que has atendido, que están muy agradecidos con tu calidez. Gracias, así que quiero Eduardo. aprovechar. Gracias. Un abrazo fuerte, Daniel, el público. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, espero que se me escuche bien, que se me vea bien. La verdad que ver un Zoom lleno es unos lindos nervios, ¿da? Pero nervios al fin. Así que acá estaba marcando, ¿no?, lo que Eduardo dijo recién, y esto de lo esencial es sentir. Vamos a intentar conectar con el sentir. No tenemos vínculos, somos vínculos. Traducir los síntomas en vínculos, y la familia está en el cuerpo, ¿no? Todo esto un poco para dar pie para las constelaciones. Voy a poner yo también para tener vista, espérenme un segundo, ¿no? Así los puedo ver. Ahí está. Entonces, bueno, vaya, ¿no? Si hablamos de vínculos, si hablamos de la familia y si hablamos de vínculos, ¿qué vínculos? Así que, bueno, de mi parte, bienvenidos una vez más a todos, a los alumnos y a todos. Bueno, lo mío son las constelaciones familiares, voy a hablar un poco desde ahí, ¿no? Por supuesto que en el diplomado en sí mismo todo se entrama más. Acá estamos haciendo un gran acercamiento, y yo hoy, hablando de los órdenes del amor, voy a hablar de la jerarquía, un orden que obviamente se une con esta esfera, con el sistema nervioso y con todo un poco lo que Eduardo estuvo comentando, ¿no? Para quienes podríamos decir no saben nada de nada, digamos que los órdenes del amor, podríamos decir que son estas leyes profundas que rigen a todos los sistemas familiares, ¿no? Eso que está un poco, esta posibilidad que tuvo Bert Hellinger de observar qué es lo que pasaba por debajo. Quizás se nos pasa a la simple vista, pero cuando uno lo va conociendo se va dando cuenta que resuena, que un poco en todas las familias estos órdenes o se cumplen o no se cumplen, pero están, ¿no? Son leyes, podríamos decir. Entonces, podemos hablar de la pertenencia, ¿no?, que podríamos decir que es el orden principal, donde un poco habla de que el sistema familiar, cuando hablamos del sistema familiar, en lo profundo hablamos que cada uno de nosotros, en profundidad, en los planos de nuestra alma, está totalmente entramado con el sistema familiar. O sea que en los planos de la conciencia cotidiana uno cree que no se mueve sueltito por la vida, pero luego no entiende por qué, o mantiene siempre los mismos síntomas, o repite siempre, ¿no?, las mismas situaciones, o tiene siempre los mismos límites, y esto uno lo puede comenzar a explicar cuando va más a lo profundo, ¿no? Y es ahí, como decía, en lo profundo que nuestra alma está, digamos, totalmente entramada con el sistema familiar. Entonces, las leyes que rigen este sistema y que luego se reflejarán en nuestra vida cotidiana, como decía Eduardo, en nuestra capacidad quizás de tener una vida más consciente, más amorosa, con más fuerza, o con menos amor, o con menos fuerza, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestros planos profundos y con las memorias de nuestro sistema familiar. Entonces, decía, el primer orden del amor, que son estas leyes, es la pertenencia, que más o menos dice que todos los quienes pertenecen al sistema familiar tienen el mismo derecho a estar, ¿no? O sea que el sistema no permite los excluidos. Luego está la jerarquía, que ahora vamos a hablar de eso, y luego el equilibrio entre dar y tomar. Por lo menos desde mi sentir, yo más o menos concluyo que, digamos que cuando uno comprende la pertenencia y puede dar lugar en un plano profundo a todo tal y como fue y tal y como es en el sistema familiar, uno se siente más completo, porque de alguna manera se completa al completar, al dar lugar. Con la jerarquía yo creo que uno encuentra su lugar, entonces uno se siente más fuerte, uno puede tomar la fuerza de su lugar, y con el equilibrio entre dar y tomar, porque uno empieza como a equilibrarse, uno se vuelve adulto, ¿no? Es un poco
cuando yo me lo pongo para mí mismo en palabras simples. ¿Por qué? Porque si lo pensamos desde el plano de los niños, hablando del equilibrio, los niños están solos para tomar de parte de los padres, ¿no? Porque están en esa etapa del aprendizaje. Entonces es recién ahí cuando nos equilibramos que un poco nos podemos volver adultos. Bueno, dicho todo esto, ¿no? Y para entrar un poquito en la jerarquía, en palabras simples, vieron la palabra jerarquía en sí mismo, estamos en tiempos donde parece que la palabra es igualdad, a como dé lugar, ¿no? Limando inclusive lo que cada uno de nosotros tenga como particularidad. Entonces hay palabras que hoy parecerían como, suenan inclusive antiguas, jerarquía, pero estaba viendo justamente que es una palabra que viene del griego y que significa orden sagrado, sería su traducción, ¿no? Orden divino. ¿Cómo podríamos traducir esto? Un poco que, si lo pensamos, ir en contra entonces de la jerarquía, en este caso en lo que tiene que ver con el orden en nuestra familia, un poco sería también ir en contra de las leyes divinas o de las leyes naturales, ¿no? Es como ir en contra de algo que es más grande que nosotros. Así que quería, porque me va a dar pie, a ver si puedo hacerlo, compartirles un videíto de 1 minutito y medio. Esto lo hice, veo que me estoy quedando un poco con menos luz, esperen que voy a poner esto acá en automático. Se me ve bien, ¿no? Cualquier cosa me abren el micrófono y me dicen. Decía que a este videíto lo hice hace un par de años para mi canal de YouTube. Tiene que ver con las constelaciones, pero la imagen me va a dar pie para hablar de la jerarquía. Esperen, voy a compartir. Todos pertenecemos a una familia. La conozcamos o no, estemos juntos o no, vivamos cerca o lejos. Al igual que nuestro cuerpo necesita de sus células, nuestra familia necesita de cada uno de nosotros. Todos somos indispensables para nuestro sistema familiar. Para él, nadie puede quedar afuera, ni ser olvidado, ni ocupar el lugar de otro. La vida y la fuerza fluyen en orden cuando los pequeños se sostienen sobre los grandes. Todos tenemos un alma. Podamos sentirla o no, podamos pensarla o no. Nuestro sistema familiar y nuestra alma están íntimamente ligados. Nuestra alma tiene la inocencia de un niño y siempre priorizará su lugar en la familia por sobre nuestros propios deseos. Nuestra alma está dispuesta a dar la vida si considera que la familia lo necesita. De esto tratan las constelaciones familiares, de las energías que mueven y entrelazan a las familias y a las almas. Y también tratan sobre volver a sentir la fuerza y el amor saludable, de ocupar el lugar que nos corresponde y de devolver a cada uno su propio lugar y sus actos. Las constelaciones familiares nos unen al aspecto trascendente y misterioso de la vida, dan un sentido más grande a nuestra existencia mientras suceden mucho más allá de la mente, en los terrenos del alma y el espíritu. Espero que lo hayan podido ver, que se haya escuchado. Simplemente quería traerlo porque vieron esta torre de Cataluña, seguramente la han visto, ¿no? Pero cuando vi la imagen me dio pie enseguida para hacer un videíto porque acá vemos bien la jerarquía, ¿no? O sea, si los más pequeños estuvieran abajo, no podrían sostener, ¿no? Aparte hay algo más que interesante, vieron que podríamos hacer un paralelo, aunque nada es exactamente igual, ¿no? Pero vieron cómo se va armando esa torre, casi como van las generaciones en una familia, ¿no? Que van de una a otra, pero en el plano general, desde arriba, se ve como un mandala de gente que está sosteniendo a esa torre, ¿no? Podríamos ver inclusive como a los ancestros
¿no? A todos los que están generaciones y generaciones detrás nuestro que de alguna manera están en nosotros también. Quizás en la medida que más se alejan, ¿no? Parecería que menos participación tienen, pero de alguna manera venimos de ellos, ¿no? Entonces, me gustó esta imagen de lo importante que es que cada uno ocupe su lugar. Creo que ese es vuelvo a decir, una significación muy clara de lo que es la jerarquía, más allá de que vieron el hombre que está abajo, que me dio el pie para el alma, porque ese hombre que está ahí, que cada tanto tenía un plano particular, era como si se me regalara para mostrar cómo somos cada uno de nosotros en los planos del alma respecto de nuestra familia. Ese hombre estaba ahí como diciendo, si se me parte el corazón acá, que se me parta, pero yo no voy a dejar de hacer fuerza, ¿no? Es este sentir de que estamos dispuestos a dar la vida, digamos, si consideramos que nuestro sistema familiar lo necesita, ¿no? Así que quería traerlo simplemente por eso. Y a ver si me queda algo más para decir de acá. No, creo que más o menos se entendió ahora, porque bueno, vamos a intentar ya estos bloquecitos hacer tipo charla TED. Vamos a hacer una cosa compacta, lo que es mi caso, Diego y Loreto, para que también puedan llevarse algo, digamos, breve pero contundente, digamos así, ¿no? Entonces, vuelvo sobre lo que había dicho Eduardo, de esto que de alguna manera todo el tiempo estamos en los planos de la mente. Desde la mente es impresionante cómo nos la complicamos, lo dice alguien que es muy mental. Entonces, lo indispensable del sentir, ¿no? De volver a sentir. Siempre digo también que uno no se da cuenta, pero vivimos quizás en una sociedad, por la razón que fuera, ¿no? Donde la mente, y con todos sus derivados, pasó a ser como la reina, y el sentir ha quedado un poco de lado. Y muchas veces intentamos, podríamos decir así, explicarnos lo que sentimos, inclusive para intentar no sentirlo, ¿no? A veces intentamos ponerle palabra, pero nos cuesta mucho que nos atraviese el cuerpo. Y particularmente en cada trabajo de constelaciones, ¿no? Y en cada clase que damos en el taller, yo tengo prioridad a esta cuestión del sentir, porque como bien dijo Eduardo, imaginen que si tenemos a todos nuestros ancestros en el cuerpo y todas esas memorias, ¿cuál creen ustedes que es la forma en que esos procesos se completen, ¿no? Si lo que tenemos, y a lo mejor tenemos una memoria en el cuerpo guardada de hace un montón de tiempo y que se nos resuelve como, se nos muestra como un síntoma doloroso quizás. Bueno, muy probablemente, o podría decir casi con seguridad, el proceso de resolución de eso va a tener que ver con un sentir que tengamos que hacer, ¿no? Con un sentimiento al cual le vamos a tener que dar lugar. Entonces, les voy a proponer, para que nos quede un poquito más claro esta cuestión de la jerarquía, este orden, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a, en la medida que puedan, sentir. A ver, lo que pasa es que yo pongo la vista del hablante y yo no me veo en grande, pero a ver, díganme, ¿ustedes ven bien esto, no? Que está la personita ahí que dice yo, ¿se entiende? Perfecto. Gracias, Loreto. Porque yo me veo en un cuadrito como todos. Ahí está. Entonces, acá estamos. Pongo un yo femenino, porque en general en estos espacios la mayoría son mujeres, pero quienes sean hombres, siéntanse identificados con este yo. Y ahí, si pueden, hagan el ejercicio de sentir, ¿no? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo estamos en este momento, ¿no? Así, solitos, como solemos sentirnos o creer que nos movemos en la vida, y solitos y nuestra alma, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora vamos a ir un pasito más allá. Todos tenemos un papá y una mamá, y acá los voy a colocar, detrás. ¿Y cómo nos sentimos? Cada uno yo y cada uno de ustedes, si yo digo, bueno, ahora detrás mío está mi mamá y mi papá, ¿no? Quizás para alguno inclusive puede ser un tema áspero, porque muchas veces tenemos muchos enojos, dolores, sensaciones o de que no los conocimos, o que nos abandonaron, o que verdaderamente tuvimos una infancia muy dura.
Entonces, damos lugar. Acá estamos simplemente haciendo este ejercicio para que podamos comenzar a entender, quizás a vibrar esta cuestión de la jerarquía, ¿no? Si miran, yo ya pongo a mamá y a papá detrás de la persona, y acá empezamos a ver como en la torre, una cuestión, podríamos hablar de generaciones, ¿no? Donde ellos vinieron antes. Por supuesto que quizás tomar, que es un término muy de las constelaciones, ¿no? Tomar a mamá y a papá completamente quizás nos lleve toda la vida, porque a lo mejor sin darnos cuenta siempre guardamos algún enojo o algo que quisiéramos que hubiera sido distinto de lo que fue. Pero acá hablamos de un estado como ideal, al cual, de alguna manera, podemos llegar en la medida que ampliamos nuestra conciencia y podríamos decir que nos vamos volviendo adultos y podemos diferenciar que por un lado están nuestros papás como seres que nos dieron la vida, ¿no? Como esos seres tan poderosos que gracias a ellos nosotros llegamos a este plano, y por otro lado están ellos como seres tan imperfectos como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, al poder comenzar a diferenciar estos dos aspectos, nosotros de alguna manera, yo digo, no nos perdemos la herencia porque permitimos que esa energía que fluye, vital, que viene a través de ellos, ¿no? Y que pasa por nosotros, la podemos tomar porque podemos diferenciar esto que decía, ¿no? Bueno, por otro lado, si tenemos algún enojo con ellos o alguna diferencia, la respetamos también. Podemos tener, vayan sintiendo si alguna diferencia les produjo el hecho de que mamá y papá ahora estén detrás. A mí particularmente, yo debo decirlo, vengo trabajando tanto y verdaderamente, no porque sea un héroe, sino porque la vida, como probablemente a cada uno de ustedes, más de una vez me la puso muy heavy. Entonces yo los convoco, a mi papá y a mi mamá, ellos ya no están en este plano, cada vez que voy a hacer un trabajo, siempre trato de ponerlos detrás mío, ¿no? Así que en mi caso, yo los tengo como una fuerza. Supongamos que tengamos una pareja, vamos a ponerla de este lado, ¿no? Supongamos que tengamos un hijo o hijos, entonces ojalá se siga viendo bien, ahí siguen viendo, ¿no? Entonces ven que inclusive los hice de distinto color para que se entienda más por generación, donde ya el hijo estaría adelante, ¿no? Porque vienen después. Imaginemos que la vida, ¿no? El tiempo viene desde el pasado, ¿no? Nos atraviesa y va hacia el futuro. Entonces por eso es interesante de esta manera visual comprender la jerarquía y de alguna manera entender cuál es nuestro lugar de fuerza, nuestro mejor lugar en nuestro sistema familiar. Esperen que estoy mirando para no pasarme de tiempo. Todos tenemos, esto lo voy a hacer breve, ¿eh? Están nuestros abuelos, o sea, los papás de papá, los papás de mamá. Vamos a hacer una idea que quizás tenemos un tío, acá va en el mismo nivel que papá y mamá, quizás tenemos un hermano. Esto, para quienes ya estuvieron en las clases lo saben bien, el sistema, digamos, al cual nosotros estamos vinculados, como bien Eduardo dice, de alguna manera, es mucho más grande, porque podemos tener más hermanos, más hijos, exparejas, pueden incluirse quizás las exparejas de papá y mamá, según si hubo alguna situación muy especial con ellos, los abortos, los excluidos, las víctimas y los victimarios, nuestros bisabuelos, porque quizás si sucedió en este nivel, por más que hace 3 generaciones atrás, algo muy duro en el sistema familiar, a lo mejor repercute hoy. Traje simplemente esta cantidad de gente para que se entienda, ¿no? Un poco el orden y se entienda cuál es mi lugar. Miren, quiero hacer una salvedad. A mí me gustan mucho los números, vengo de una educación así técnica, y hay números que a veces a uno lo llevan a preguntas, inclusive como que uno queda como medio como diciendo, ¿y esto cómo se explica? Si fuéramos generacionalmente, ¿no? Hacia atrás, porque tenemos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y siempre tuvo que haber alguien vivo para que yo esté hoy acá, como cada uno de nosotros. O sea, no es que, como siempre digo, cada uno de nosotros tiene una Adán y Eva personal que arrancó hace 300 años y que de ahí vienen nuestros abuelos y estamos nosotros. No,
O sea, siempre tuvo que haber alguien antes y alguien antes y alguien antes. Lo misterioso de esto es que si tenemos que ir siempre para atrás, al primer ser humano que haya habido, estamos unidos. Y si ese ser humano fue Adán y Eva porque somos religiosos, estamos unidos. Y si fue un mono, somos fruto de ese mono. Y si ese mono vino de un Big Bang, estamos unidos a ese Big Bang. ¿Por qué digo todo esto? Porque acá hay mucha gente que se dedica a las flores, ¿no? Como pasa con las flores, un poco las constelaciones tienen ese espíritu, que son estas cuestiones que también en su resolución nos llevan a preguntas más grandes. Porque vaya, si cada uno de nosotros está unido literal, porque no hay otra forma, al comienzo de la vida misma, uno podría decir, bueno, mi vida tiene sentido. O sea, vieron a veces que a mí me pasa, me siento como un tonto, podríamos decir, bueno, que no le encuentro sentido. Decir, bueno, para algo estaré acá. Porque esto quería decir también, si fuéramos 500 años para atrás, a nivel generaciones, en esos 500 años atrás hubo 30.000 personas que son todos ancestros nuestros. O sea, esos se fueron juntando, porque el árbol se va abriendo, ¿no? Uno va multiplicando por 2. Entonces, también uno podría decir, bueno, si de esos 30.000 en el camino algunos no hubiera sido quienes fueron, hoy nosotros no seríamos quienes somos. Entonces también uno va entendiendo, ¿no? esta honra. Y lo poderoso del lugar es entender que quizás a cada uno de nosotros, al menos nuestro sistema familiar, por estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor cada uno de nosotros es el primero que tiene el honor, podríamos decir, en nuestro sistema, de tener una comprensión tan grande como esta, ¿no? De entender que hay unas leyes que lo rigen, de entender que la mayoría de las cosas que uno ha considerado como mala o buena en los ancestros eran porque la mayoría estaban tomados por la fuerza del propio sistema y un poco iban dormidos haciendo lo que podían con lo que tenían. Entonces, en esa comprensión más amplia, uno va creciendo y también, ¿por qué no?, va dando más aire al propio sistema, ¿no? Porque de alguna manera es como que uno se gira y al hacer esos insights, esas comprensiones amplias, también le devuelve paz, le devuelve amor al propio sistema, ¿no? Espero que me sigan, pero quiero un poco, sin irme mucho de tiempo, hacer esto, quiero que sientan esto, ¿no? Miren, voy a sacar el hijo por un rato, porque ustedes saben, ¿no? Quizás algunos hizo alguna vez una constelación. Cuando hablamos de las implicancias en las constelaciones, ¿qué es esto de que cada uno de nosotros a lo mejor está intentando solucionar algún tema de alguno que estuvo antes? Nos implicamos con los que estuvieron antes justamente. Entonces, nuestros hijos se encargarán de las deudas pendientes nuestras quizás, si nosotros las dejamos, pero nosotros no nos encargamos de las de ellos. O sea, nosotros estamos presentes en un plano más consciente para nuestros hijos y del inconsciente estamos más mirando hacia los que estuvieron antes. Entonces, quería dejar esto para que se note a esta mujer, como cada uno de nosotros, en esta punta de esta pirámide sagrada, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, con la mejor intención, salgo de mi lugar y me pongo quizás, voy a sacar el tío, ¿no? Me pongo quizás al lado, a ver, ¿este es papá? Sí, me pongo al lado de papá. Porque quizás no me llevo bien con mamá, entonces yo me siento más afín con papá y casi tengo como un idilio, ¿no? Un complejo de Electra, podríamos decir, con papá. Acá ya se nota el hueco. ¿Cómo sienten que, si hablamos de alguna manera, un fluir de la vida que viene del comienzo de los tiempos a través de nuestros ancestros y que nos atraviesa a nosotros y continúa a través de nuestros hijos si los tuviésemos, ¿cómo vamos a poder tomar fuerza en un lugar que no es el nuestro? ¿No? Ya nos damos cuenta que es como que nos corrimos para la foto, nosotros teníamos que estar en el centro de esta foto personal y nos corrimos del lugar. Ni hablar, ¿no? Que pasa mucho esto, mucho más que esto otro, que nos pongamos en el lugar de nuestros abuelos prácticamente, porque nos consideramos más grandes que nuestros padres, porque somos como adolescentes eternos, entonces sabemos que todo lo que ellos deberían hacer, cómo deben ser, queremos solucionarle la vida, salvarle la vida. Si algo aparece nuevo, si lo intentamos vender y poner, a ver, todos lo hemos hecho con el máximo amor de niño, ¿no? Acá justamente se habla, estos son los órdenes. Hellinger dice, en un sistema familiar puede haber mucho amor. Esta persona puede salirse de su lugar por amor, pero no es un amor saludable. Entonces ese amor, como no está ordenado, no fluye.
se entiende más o menos, ¿no? Entonces ahí se entiende la prioridad que tiene estar en orden para que el amor fluya. ¿Qué pasa en este lugar? En este lugar, como papá y mamá no van a cambiar, y nosotros nos mantenemos, ¿no? Porque, a ver, quizás en un plano mantenemos la fantasía, todo esto lo digo muy rápido, ¿no? De que si ellos cambiaran, nosotros, la vida sería fabulosa. Vuelvo a decir, no nos tenemos que dar con un caño, todo lo hacemos por amor. Pero papá y mamá no cambian, nosotros nos enojamos, quizás hasta ya murieron y en un plano seguimos pretendiendo que donde estén cambien. Entonces, no tenemos fuerza, mamá y papá no cambian, nos frustramos, quizás hasta nos victimizamos porque nosotros hacemos todo lo que hice, ¿no? Y así me pagan, y acá estamos, ¿no? Al no tomar quizás la fuerza saludable que nuestro sistema tiene para nosotros, la vida misma dispone para nosotros, a lo mejor comenzamos a gastar una energía preciosa y particular que cada uno de nosotros tiene. Entonces, volvamos al lugar, ¿no? Acá estamos. ¿Vieron lo que dice el videíto? Y un poco digo esto ya para cerrar, así cumplo en tiempo, que la vida y la fuerza fluyen, digamos, a ver, esperen que me lo anoté, no lo quiero decir mal. La vida y la fuerza fluyen en orden cuando los pequeños se sostienen sobre los grandes, ¿no? Cuando trabajamos en las constelaciones, es muy común que uno, para reubicarse según el lugar que esté cumpliendo, tenga que decirle a mamá y a papá, ¿no? Vuelvo a decir, según la circunstancia, ustedes son los grandes, yo soy el pequeño, yo soy la pequeña, ¿no? No quiero terminar sin dejar de decir esto, ¿no? Que en este orden se incluiría mucho esta cuestión de que los padres dan y los hijos toman, ¿no? Porque justamente acá no hablamos del equilibrio entre dar y tomar con nuestros pares, sino que con nuestros padres siempre podríamos decir, desequilibrados, porque de ellos tomamos la vida, como para con nuestros hijos será para nosotros, ¿no? Y lo último, podríamos entonces considerar que la jerarquía tiene una cuestión de tiempo, ¿no? Porque es esto, los que están, digamos, los que vinieron antes tienen su lugar. No quiero dejar de decir esto otro también, porque alguno puede estar diciendo, bueno, pero si mis papás están grandes, ¿cómo yo no los voy a ayudar? Por supuesto, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que demos todas las ayudas que consideremos, pero nunca perdamos nuestro lugar de hijo. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuándo no lo perdemos? Cuando no intentamos cambiarlos. Cuando de alguna manera en nuestro corazón honramos su destino tal y como es. Y les aseguro que si uno empieza a hacer esos ejercicios, lo misterioso es que nuestros padres, naturalmente, pueden tomar una fuerza nueva, porque vuelven a ubicarse como padres, digamos. Es como que uno deja de cambiarlos y le devuelve su rol. Entonces decía, la jerarquía tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el peso, dice Hellinger, porque un poco él habla que dentro de la familia, de la unidad familia, papá, mamá e hijos, la relación entre papá y mamá es más importante, digamos, o tiene prioridad respecto de la relación con los hijos. ¿Qué sería esto? Que es muy importante que papá y mamá mantengan siempre esa unión, esa intimidad, esa fuerza propia, para desde ahí, de alguna manera, reglar, ¿no? Con amor, todo lo que tenga que ver con el sistema familiar. O sea, tiene que ver, entonces, como decíamos, con el tiempo, con la función y con el peso, dice Hellinger, porque un poco él habla de que si tuviésemos que ordenar en orden, como si fueran las agujas del reloj, tuviéramos que poner en orden a nuestro sistema familiar, y si habláramos de papá y mamá, primero iría quien quizás se encarga de sostener a toda la familia, ¿no? A veces es mamá, a veces es papá, más en estos tiempos. Bueno, cierro con esto. Quienes puedan, quienes lo sientan, hagan este ejercicio cada tanto, de decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo dar lugar en mi corazón a que de alguna manera yo vuelvo a estar en el lugar que me corresponde, y en ese mismo acto devuelvo a los demás el lugar que les corresponde? Hellinger, cierro con esto, dice algo muy lindo, que dice que cuando cada uno de nosotros podemos hacernos
pequeños frente a nuestros padres, nos volvemos grandes frente al mundo, frente a la vida misma. Podríamos decir amorosamente grandes. Así que bueno, de mi parte les agradezco, y quienes sientan, ¿no?, un poco la vibración, los convoco, los esperamos en este próximo módulo del diplomado. Así que bueno, Diego, te paso la posta. Saludos a todos.